Muy buenas noches. Qué bueno ver este local lleno. Muchas gracias por esa música tan bonita, tan hermosa. Es un gozo ver a la juventud involucrada en los servicios de la iglesia. Yo veo aquí a un amigo que no veo hace rato, José Yorca. Es la única persona que yo he bautizado en España. Allá en Barcelona. Fue una gran experiencia y tienes la misma linda sonrisa que siempre tienes. Estoy tan contento de verte. También al pastor Moliner. Puedo decir que el hermano Yorca es un hijo en la fe. Gloria a Dios, tiene un gran testimonio. Me alegra mucho verte. Claro, a todos también. Muy bien, lo primero que queremos hacer es orar y luego pedirle al Señor que nos ayude a entender lo que vamos a estudiar esta noche. Vamos a repasar después de eso lo que estudiamos anoche, porque indudablemente hay personas que no pudieron estar anoche. Así que oración, repaso y luego material nuevo. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por el buen día que nos has concedido. Gracias por la vida, por la salud, por el privilegio de conocerte como nuestro gran Padre, nuestro Dios. Pedimos ahora que abrimos tu santo libro, que tu Santo Espíritu, quien inspiró ese libro, pueda estar en nuestro medio para abrir nuestras mentes para entender tu palabra y para que nos dé el poder para vivir en armonía con esa palabra. Pedimos la presencia permanente tuya aquí. Ayúdanos a entender, particularmente los que nos están visitando. Te ruego, Señor, que abra sus mentes para que puedan tener una comprensión clara. Gracias te damos por el privilegio de la oración y sabemos por qué has escuchado esta oración. Te pedimos esto en el nombre incomparable y precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Muy bien, vamos a repasar lo que estudiamos anoche. Ustedes me van a ayudar a repasar. La salvación, ¿verdadero o falso? ¿La salvación es un evento o un proceso? Oh, muy bien. Sacaron perfecta la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuántos pasos toma Dios en el plan de la salvación? Oye, están afilados ustedes. 7 pasos. ¿Y en qué edificio toma esos 7 pasos? En el santuario, muy bien. ¿Y a dónde comienza el proceso? En el campamento. ¿Y qué hace Jesús en el campamento cuando vino a esta tierra a vivir? Vino para vivir una vida de perfecta justicia. Es decir, el Señor Jesucristo vino para tejer un manto de justicia para poder cubrir nuestra desnudez espiritual. Luego, ¿a dónde se movió Jesús? Se movió al atrio. ¿Y cuál es el primer mueble en el atrio? El altar del sacrificio, que representa ¿qué obra de Jesús? Oh, su muerte en la cruz. ¿Y qué hace Jesús en la cruz? Carga los pecados de los creyentes. Muy bien, estaban prestando atención. Carga los pecados de ¿cuántos? De toda la raza humana. Paga la culpa por todos los pecados que se han cometido y se cometerán. Luego se movió ¿a dónde? Al lavacro, a la fuente. ¿Y qué representa la fuente o el lavacro? Representa la resurrección de Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál de estos 3 es más importante? La mayoría de los cristianos dicen que el punto más importante es la cruz. Estoy de acuerdo que es muy importante. Pero si Jesús no vive una vida perfecta, su sacrificio no hubiera sido aceptado. Y si Cristo no muere,
no cargó nuestros pecados, estamos condenados. Y si no resucitó, no podemos recibir perdón. Vana es nuestra fe si Jesús no resucitó, porque Él tiene que tomar el cuarto paso, que es su intercesión. Ven entonces que la salvación es un proceso, no es un evento donde Cristo murió en la cruz el año 31 a las 3 de la tarde, murió y ahí se acabó el asunto. Hay mucho más en el plan de la salvación que meramente la muerte de Cristo en la cruz. Ahora queremos hablar en esta noche del cuarto paso que toma Jesús. El cuarto paso es que Jesús, cuando se lava de la muerte, luego asciende al cielo y entra a ¿qué apartamento? Entra al lugar santo del santuario celestial. Ese es el cuarto paso. Ahora yo pregunto, porque Jesús vivió y murió por todos, ¿todos se van a salvar? No. Por su vida perfecta, su muerte y su resurrección, el Señor Jesucristo provee los beneficios para que la gente se salve, pero hay que reclamar esos beneficios individual y personalmente. Anoche leímos Juan 3:16, pero solo leí la primera parte, porque de tal manera amó Dios al mundo, y paramos allí. La segunda parte del versículo es supremamente importante. Vamos a leer el Evangelio según San Juan, el capítulo 3 y los versículos 14 al 16. Juan 3, 14 al 16. Dice aquí: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está hablando de su crucifixión. Ahora escuchen bien. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Yo pregunto, ¿creer es algo individual? ¿Algo personal? Sí, sí. Así que dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, incluye a todos, lo que Jesús hizo. Pero ahora escuchen, que ha dado a su Hijo unigénito, y luego repite, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario que la persona, que el individuo crea en Jesús. No es suficiente que Jesús haya vivido una vida perfecta, muerto por el pecado y resucitado. Eso hay que reclamarlo personal e individualmente. Y eso es lo que hace Jesús, vamos a encontrar en el santuario. Es decir, Jesús, por su vida perfecta, su muerte y su resurrección, compró el regalo de la salvación. Él pagó para comprar el regalo de la salvación. Pero yo pregunto, ¿puede una persona rechazar un regalo? Claro que sí. Si el pecador rechaza el regalo que compró Jesús, no se puede salvar. Es decir, el que compra el regalo es el que paga el regalo. El receptor no paga. El receptor sencillamente recibe lo que pagó la otra persona. Ahora, quiero ilustrar esto para que podamos entenderlo mejor con la ilustración de un banco. Quiero que se imaginen a un magnate multicuatrillonario. Tiene todos los recursos que uno se puede imaginar. Y él mira a la raza humana y dice, esa pobre gente está endeudada hasta la coronilla. Tengo una lástima para con ellos, porque viven deprimidos, de noche no pueden dormir porque tienen tantas deudas. Así que yo voy a tener compasión con ellos. Yo voy a establecer en el banco un fondo suficiente para pagar todas las deudas de todos los que están endeudados. Voy a depositar suficiente dinero en el banco para que paguen la hipoteca, las tarjetas de crédito, los préstamos para educación, las tarjetas de almacenes
y la cuota del carro. Voy a depositar en el banco suficiente capital para pagar todas esas deudas. Pero ¿de qué vale que él haga ese depósito en el banco suficiente para cancelar todas las deudas de todos los seres humanos si nadie sabe que la provisión está allí? Así que el dueño del banco ahora usó todos los medios para anunciar que él ha depositado suficiente capital para pagar todas las deudas de todos los seres humanos. Por palabra de boca, por televisión, por radio, por internet, por teléfono, por la prensa, por Facebook, Twitter, WhatsApp, Zoom, etcétera. Él anuncia que hay un fondo en el banco suficiente para pagar todas las deudas de los seres humanos. No hay razón para quedar endeudado. Pero ahora escuchen, hay una condición para que la persona se beneficie de ese fondo. Y es que en primer lugar, la persona tiene que haberse arrepentido de endeudarse tanto. Tiene que estar dispuesto de confesar que hizo mal al endeudarse. Y debe confiar que la promesa del que hizo el depósito en el fondo va a cumplir con lo que él prometió. Y la persona tiene que venir al banco para sacar el capital. ¿Están entendiendo esto? Hay que venir arrepentido, confesando que hizo mal, confiando que el que prometió va a cumplir su promesa. Y entonces lo que hace el dueño del banco es que el dueño del banco cancela la deuda de la persona. El Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz y cuando vivió y resucitó, depositó suficiente capital de salvación en el banco celestial para salvar a cada ser humano que jamás haya vivido en este planeta. El fondo está allí, la provisión está allí, pero el pecador tiene que reclamar la provisión personal e individualmente. Tiene que venir al dueño del banco. En este caso es Cristo Jesús el que hace el depósito. Quiero leer una cita que encontramos en la matutina Hijos e Hijas de Dios, página 24. A mí no se me ocurrió esta ilustración del banco. Aparece en los escritos del Espíritu de Profecía. Escuchen cómo funciona. Cristo se ha comprometido a ser nuestro sustituto y garante. Y no pasa por alto a nadie. Hay un fondo inagotable. ¿Qué significa la palabra inagotable? Hay suficiente y suficiente y suficiente. Hay un fondo inagotable de obediencia perfecta que proviene de su obediencia. ¿Cuál es el fondo? El fondo es la obediencia de Jesús. Es un fondo inagotable. Sigue diciendo la cita. En el cielo, los méritos de Jesús, su abnegación y su sacrificio propio se atesoran como incienso que se ofrece juntamente con las oraciones de su pueblo. Cuando las oraciones sinceras y humildes de los pecadores ascienden al trono de Dios, Cristo mezcla con ellas las fragantes gracias, las sinceras y humildes de los pecadores ascienden al trono de Dios. Cristo mezcla con ellas los méritos de su propia vida de perfecta obediencia. Nuestras oraciones resultan fragantes gracias a este incienso. Cristo se ha comprometido a interceder en nuestro favor y el Padre siempre oye al Hijo. Qué tremenda cita. Por su vida perfecta y por su muerte en la cruz, Jesús depositó, por así decirlo, suficiente capital en el banco del cielo, un fondo inagotable que nosotros podemos reclamar individualmente para nosotros. ¿Y qué hace Jesús en el cielo? Bueno, vamos a leer algunos versículos que nos dice qué hace Jesús en el cielo ahora en el cuarto paso de su
plan de salvación. Primera de Juan 2, 1 y 2. Primera de Juan 2 y 1 y 2. Esto lo leímos anoche. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué es un abogado? Una persona que defiende a alguien que ha sido acusado. ¿Qué fue a hacer Jesús en el cuarto paso? Fue allá para ser nuestro abogado. Y es un abogado justo. ¿Por qué es importante esto cuando dice que Jesucristo es justo? Les voy a dramatizar. Cuando un pecador se arrepiente, confiesa su pecado y confía en Jesús y ora al Señor, le dice: Señor, pequé, soy reo de muerte, pero Señor, tú has prometido que si yo vengo a ti arrepentido, confesando mi pecado, con fe de que tú vas a cumplir tu promesa, que tú vas a perdonar mi pecado, te creo. En ese momento Jesús hace algo. El Señor Jesucristo se presenta ante el Padre y le dice al Padre: Padre, Juan, usemos un nombre, Juan ha venido confesando su pecado, arrepentido, reclamando el fondo que yo gané cuando estuve en la tierra. Padre, por favor, perdónalo. Y en ese momento Jesucristo el justo toma su justicia y lo pone a la cuenta de Juan, y su deuda queda cancelada. Eso es lo que hace Jesús en el cielo. Está recibiendo clientes, está recibiendo las oraciones de individuos que vienen a él con arrepentimiento, con confesión y con fe. En ese momento Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado, porque la justicia de Cristo está en lugar de nuestra injusticia y de nuestros pecados. Es decir, Jesús es el abogado que intercede por nosotros. Ahora yo pregunto, ¿intercede Jesús por todos los seres humanos? No. Jesús no intercede por todos los seres humanos. Vamos a leer Hebreos 7:25. Hebreos 7 y el versículo 25. Fíjense lo que dice la Biblia. A veces tenemos estas tradiciones. Decimos: sí, Jesús intercede por todos los seres humanos. No, Él no intercede por todos los seres humanos en el lugar santo. Dice aquí en Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿Están entendiendo esto? A los que por Él se acercan a Dios. Y luego sigue diciendo, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quiénes son los ellos? Los que se acercan por medio de Él a Dios. Los que reclaman el capital. Los que vienen arrepentidos, confesando sus pecados, confiando en la justicia de Cristo. Entonces el justo Cristo Jesús toma el capital y lo pone a nuestras cuentas. El capital que Él ganó por su vida, su muerte y su resurrección. Ese es el fondo inagotable. Hay suficientes recursos para salvar a todo ser humano. Noten Romanos 8 y el versículo 33 y 34. Romanos 8, 33 y 34. Aquí dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. La palabra justifica es una palabra teológica, sencillamente significa perdona. Ustedes encuentran la palabra justificar, significa perdonar, es un sinónimo. En unos momentos voy a leer una cita que comprueba eso. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
Jesús no intercede por todos los seres humanos, intercede por los que vienen a Él. Ahora, yo mencioné que para reclamar lo que Jesús hizo por su vida y su muerte, para reclamar el manto y para reclamar el pago que Él hizo por el pecado, nosotros tenemos que cumplir ciertas condiciones. Vamos a ver 3 condiciones que tenemos que cumplir para que saquemos el capital que Cristo ganó para que nuestra deuda quede cancelada. En primer lugar, es necesario el arrepentimiento. Vamos a Hechos 2:38. Vamos a leer muchos versículos esta noche sobre este punto que estamos estudiando, el cuarto paso. Hechos 2:38. El contexto es que el apóstol Pedro ha predicado un sermón, el sermón en el día del Pentecostés, y hay como 3,000 personas allí. Y a ellos, cuando Pedro termina su sermón, dicen, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? El versículo 38 dice, Pedro les dijo, ¿cuál es la siguiente palabra? Arrepentíos y ¿qué? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. ¿Cuándo es que recibimos perdón de los pecados? Cuando nos arrepentimos y nos bautizamos, porque en el bautismo enterramos los pecados en las aguas bautismales. Así que aquí dice claramente que recibimos perdón cuando nos arrepentimos y venimos a Jesús. Y luego dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como cuando Jesús se bautizó, recibió el Espíritu. De la misma manera, cuando una persona se arrepiente, tiene fe en Jesús, sus pecados son sepultados en las aguas. Noten Hechos 5:31. Hechos 5 y el versículo 31. Fíjense que los pecados no fueron perdonados en la cruz. ¿Cuándo son perdonados los pecados? Dice, arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de pecados. Yo pregunto, ¿eso es individual? ¿Ese asunto de arrepentirse? Sí, porque dice, arrepentíos y bautícese cada uno. Es cuando el individuo reclama lo que Jesús hizo, la provisión que hizo, el regalo que compró. Es la recepción del regalo que Él compró. Noten Hechos 5:31, hablando de la exaltación de Jesús al cielo. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel, esto está pasando 50 días después de la resurrección de Jesús. ¿Los pecados fueron perdonados en la cruz? No, porque fíjense lo que dice. Dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿A qué fue Jesús al cielo? A dar arrepentimiento y perdón de pecados. Saben que el arrepentimiento no es algo que me sale a mí. El arrepentimiento es algo que nos da Dios. Porque nosotros como pecadores no queremos arrepentirnos. Pero cuando el Espíritu Santo obra en nuestra vida, el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento. La Biblia dice, la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Ustedes conocen ese texto de Juan, primera de Juan, el capítulo 1 y el versículo 9. No solamente es necesario el arrepentimiento, que significa tristeza por el pecado. No es como no son lágrimas de cocodrilo, donde queremos escapar la muerte y decimos, bueno, entonces voy a confesar, voy a arrepentirme para que no sea condenado. No. Noten 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, ¿esa es una obra individual? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que no solo hay que arrepentirse y bautizarse, sino que hay que ¿qué? Confesar los pecados. Y cuando los confesamos, dice que nos perdona. Saca del capital y lo pone a nuestra cuenta.
Ustedes también probablemente muchos conocen Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo pregunto, ¿esa es una obra individual, apartarse del pecado? Sí, es una obra individual el confesar el pecado. ¿Cómo no? Cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos el pecado y venimos a Jesús en el cielo, nuestro intercesor, nuestro abogado, el Señor Jesucristo saca del fondo inagotable, lo pone a nuestra cuenta y Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado, porque nos ve en Jesús, no en nosotros. Eso es lo que se llama justificación en la Biblia. Pero no es suficiente solo arrepentirse y confesar los pecados. También tenemos que creer o confiar en Jesús. Noten otra vez lo que dice en el Evangelio según San Juan. El capítulo 3 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, entiendan bien que la palabra creer, nosotros a veces pensamos que creer significa algo que sucede en la cabeza. El diablo cree y tiembla. Dice en el libro de Santiago, el capítulo 2, el diablo cree. ¿Ustedes creen que el diablo cree que Cristo murió? ¿Cree que Cristo resucitó? ¿Cree que Jesús va a volver de nuevo? Oh, el diablo cree. Pero ¿qué clase de creencia es? Una creencia intelectual, algo que él sabe. Pero creer en Jesús significa confiar en él. La palabra fe no es algo que sucede en el cerebro, es algo que tiene que ver con nuestras acciones. Es confiar en Jesús, que cuando Jesús dice, si tú vienes a mí arrepentido y confesando tu pecado, yo te aseguro que voy a sacar del fondo y te voy a perdonar los pecados. Cuando venimos a Jesús y confiamos que Él va a cumplir su palabra, el Señor Jesucristo nos perdona. Noten Hechos 10:43. Hechos 10 y el versículo 43 nos dice este texto que debemos creer o confiar en Jesús. Dice, hablando de Cristo, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. ¿Cuándo es que recibimos perdón? ¿Cuando Cristo murió en la cruz? ¿Recibimos perdón cuando Cristo murió en la cruz? No. ¿Cuándo recibimos perdón? Cuando creemos en Él. Cuando nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado. Y eso se hace individualmente. Lo que Jesús hizo en su vida perfecta, en la cruz y en su resurrección, fuera para todos los seres humanos. Es la provisión, es el fondo que Jesús depositó. El fondo inagotable. Hay suficiente para que cada persona reclame ese fondo. Yo pregunto, si una persona no viene y reclama ese fondo de salvación, ¿qué va a pasar con esa persona? Se va a perder. Aunque la provisión está, si la persona no viene a Jesús arrepentido, confesando su pecado, creyendo en Jesús, tomando el paso del bautismo, la provisión está allí, el fondo está allí, pero solo nos beneficiamos del fondo cuando nosotros personalmente venimos y lo reclamamos. Y eso es lo que hace Jesús en el lugar santo. Está recibiendo clientes, intercediendo por aquellos que se allegan a Él. El Espíritu Profecía tiene dos citas espectaculares donde ella demuestra que ella entendió perfectamente este punto. Dice la primera cita en el libro Fe y Obras, página 110, es la justicia de Cristo lo que hace que el pecador penitente, ¿qué clase de pecador? ¿Qué significa una penitente? No significa que vamos a hacer penitencia subiendo como hacen en Colombia el Cerro Monserrate de rodillas. No. Penitente significa arrepentido, triste por haber pecado.
Es la justicia de Cristo lo que hace que el pecador penitente sea aceptable ante Dios y lo que obra su justificación. ¿Qué es lo que obra nuestra justificación o nuestro perdón? La justicia de Cristo. Lo que hace que el pecador penitente sea perdonado. Sigue diciendo, no importa cuán pecaminosa haya sido su vida, si cree en Jesús como su Salvador personal, está parado delante de Dios con las vestiduras inmaculadas de la justicia imputada de Cristo. Y esa palabra imputada es una palabra muy teológica. ¿Sabe lo que significa? Sencillamente significa acreditada. El Señor Jesucristo toma su justicia y la pone a nuestra cuenta. Y como ahora Dios nos mira a la luz de la justicia de Cristo, nos mira como si nunca hubiéramos pecado, porque estamos en Cristo. ¿Entiende lo que Jesús está haciendo cuando ascendió al cielo? Está aplicando los beneficios que Él ganó por su obra terrenal. La otra cita está en la matutina, La fe por la cual vivo, página 109. La gracia de Cristo justifica, recuerdan que justifica significa perdona. La gracia de Cristo justifica o perdona gratuitamente al pecador sin mérito o reclamo de su parte, porque Él fue el que pagó, el que fue el que tejió el manto. Yo no tengo nada que ofrecer. Sigue diciendo, la justificación, ahora va a definir lo que es justificación. La justificación es el perdón pleno y completo del pecado. Cuando Dios nos justifica, recibimos el perdón completo del pecado. Eso es justificación. Sigue diciendo, el mismo instante en que el pecador acepta a Cristo por la fe, recibe el perdón. Entonces, ¿cuándo es que Jesús perdona? Cuando murió en la cruz, perdonó a todo el mundo. No, eso no es bíblico. Jesús en la cruz hizo provisión para perdonar. Su vida perfecta hizo provisión para la justificación. Pero solo cuando nosotros venimos a Él en el lugar santo, reclamándolo como nuestro abogado, como nuestro intercesor, viniendo arrepentido, confesando el pecado, teniendo fe en Él, en ese momento Él toma su justicia y nos la pone a nuestra cuenta y ya no estamos endeudados. Qué buena noticia es esa. Sigue diciendo, se le imputa. Esa palabra imputar significa que se le acredita, se le pone a su cuenta. Se le imputa la justicia de Cristo y no debe dudar ya en cuanto a la gracia perdonadora de Dios. Qué lindo. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? Es una ilustración de este proceso. Este joven, el pródigo, era egoísta. Estaba cansado de las restricciones del hogar y le dijo al padre, padre, estoy cansado de estar aquí sirviendo en casa, me quiero ir, dame mi parte de la herencia. Y la Biblia dice que se fue de su casa. Por un tiempo disfrutó de los placeres del pecado, porque el pecado puede ser placentero, pero solo por un corto tiempo, porque el pecado lleva a la muerte. Así que él sale, usa todo el dinero que su padre le dio, lo malgasta y finalmente su vida termina en un desastre. Termina trabajando entre los puercos, compitiendo por la comida de los puercos. Y era judío. Los judíos ni siquiera podían tocar a un puerco. Y cuando estaba allá en el suelo, en el abismo, se empieza a acordar de su padre. El amor de Dios, la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Y él dice, ay, la casa de mi padre, qué bueno era mi padre. Tenía todo lo que necesitaba. Yo sí quisiera ver a mi padre. El amor y la bondad del padre lo está llevando a arrepentirse. Y se arrepiente y dice, ahora voy a ir a casa y voy a confesar. He pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo.
se está arrepintiendo, está confesando su pecado y ahora regresa a la casa arrepentido y el padre lo ve de lejos y el padre se para con una mirada austera y dice: sinvergüenza, regresaste, ¿ah? No. Lo recibe, lo abraza, lo besa. Y luego, ¿qué hace el padre con este joven arrepentido, quien confiesa su pecado y tiene fe en la bondad de su padre? ¿Qué hace el padre? Toma su mejor manto y lo cubre a este joven con su manto. ¿Cuándo es que el Señor Jesucristo nos cubre con su manto de justicia? Cuando nos arrepentimos, cuando confesamos y cuando tenemos fe en nuestro Padre Celestial, en Cristo Jesús. Ahora, ¿ustedes están entendiendo entonces la relación entre lo que hizo Jesús en la tierra y lo que hace en el cielo? En la tierra hizo provisión, hizo el depósito del capital, suficiente para todos los seres humanos. Pero si nosotros no reclamamos el capital, todavía estamos endeudados. Lo que hace Jesús en el lugar santo sencillamente es recibir individuos tristes por el pecado que le entregan sus pecados a Jesús, y entonces Jesús toma su justicia y los cubre con el manto de su justicia, y Dios los mira como si nunca hubieran pecado. Eso es lo que hace Jesús en el cielo. Es nuestro intercesor, nuestro mediador, nuestro abogado. Una obra individual aplica a personas lo que él ganó por su ministerio terrenal. Ahora, en la década de los 50, en la iglesia adventista, se levantó un erudito cuyo nombre no voy a mencionar. Y él dijo: la obra de salvación de Cristo se completó en la cruz. Eso es lo que enseñaba. Cuando Cristo dijo: consumado es, o se terminó, ahí concluyó la salvación. Jesús terminó el plan de salvación allí. Quiero leerles una cita muy significativa que encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 479. Conflicto de los Siglos, página 479. Escuchen esto. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. ¿Qué es más importante, su muerte o su intercesión? ¿La intercesión de Cristo es igualmente importante que todos los otros pasos? Claro que sí. Así que ella dice: la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Ahora escuchen bien. Con su muerte comenzó la obra. No terminó. Dice: con su muerte comenzó la obra que después de su resurrección fue a completar en el cielo. ¿Jesús está completando el plan de salvación en el cielo? Sí, no como provisión, sino como aplicación. ¿Qué es más importante, la provisión que hizo Jesús o la aplicación de eso a cada individuo que viene a él? Los dos son igualmente importantes. Completó la provisión por su vida, su muerte y su resurrección, pero aplica los beneficios a los que creen en él. Todavía esa es una obra que Cristo desempeña. Así que sigue diciendo la cita: con su muerte comenzó la obra que después de su resurrección fue a completar en el cielo. Y ahora explica qué significa completar en el cielo. Dice: por la fe debemos entrar dentro del velo. ¿Con qué propósito? Pues para reclamar el capital. Así que dice: por la fe debemos entrar dentro del velo, donde entró por nosotros como precursor Jesús. Así que ese es el cuarto paso.
Entonces, si alguien les pregunta a ustedes, bueno, el Señor Jesucristo perdonó todos los pecados en la cruz, ¿qué va a ser la respuesta? No. ¿Cuándo perdona? Cuando un individuo, una persona, se acerca a Jesús arrepentido, confesando su pecado, confiando en la palabra de Jesús, llega a Jesús para que Jesús interceda, para que Jesús sea el abogado, para que Jesús sea el mediador, reclama personalmente el capital que Cristo ganó por su obra terrenal, y entonces Dios considera a esa persona como si nunca hubiera pecado. Esa persona es perdonada o justificada. El perdón es algo individual que sucede como resultado de lo que hizo Jesús en la tierra. Ahora vamos al siguiente paso, el paso número 5. ¿A qué apartamento se mueve luego el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo se mueve al lugar santísimo, que es el segundo apartamento del edificio del santuario. ¿Y qué hace Jesús allí en ese lugar? Bueno, tengo que repasar un poco el ritual del santuario. En el santuario había un servicio diario. Uno de los sacrificios era que el pecador traía un cordero o un animal sin mancha al atrio del santuario, al altar, colocaba su mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba su pecado sobre la cabeza de la víctima, luego entonces era sacrificado el animal, porque cargaba ahora el pecado que había sido transferido del pecador a la víctima, y luego entonces el sacerdote tomaba la sangre de la víctima que llevaba el registro del pecado e introducía la sangre en el lugar santo del santuario, en el velo del lugar santo del santuario. ¿Y qué hacía eso con el santuario? Como la sangre ahora tenía la culpa del pecado, ¿verdad? Porque el pecador puso la mano sobre la cabeza de la víctima, estaba transfiriendo el pecado a la víctima, y luego la víctima muere en lugar del pecador, y la sangre entonces entra al santuario con el registro de la sangre. Y por lo tanto, ¿qué ha pasado con el santuario? El santuario se contaminó. El pecador se puede ir contento a su casa, ¿sí o no? Puede regresar a la casa saltando de alegría, porque él ha sido limpiado de su pecado. Pero ahora, ¿dónde está el problema? El santuario está contaminado. Por lo tanto, yo pregunto, ¿tiene que llegar un momento en que el santuario será purificado? ¿O es que Dios va a dejar todo ese registro de pecado en el santuario por la eternidad? No, el santuario tiene que purificarse. En el lugar santísimo, el Señor Jesucristo empieza la obra de purificar el santuario de los pecados que entraron allí. Daniel 8:14, una profecía central para la iglesia adventista. No voy a entrar en la cronología porque vamos a estudiar en el tema de mañana en la noche, vamos a estudiar la cronología de esto cuando terminan los 2300 días. Dice allí hasta 3200 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Y eso comienza en 1844. El 22 de octubre de 1844 comienza Jesús el proceso de purificar el santuario. Y cuando se cierra la puerta de la gracia, termina la purificación del santuario. Ahora, quiero leer también Hebreos 9, 22 y 23. Yo pregunto, ¿cómo puede haber en el cielo contaminación? Si es un lugar súper perfecto, súper limpio, ¿cómo es que en el santuario celestial puede haber un registro contaminante de pecado? La gente dice entonces, no, los pecados no entran al santuario celestial porque no hay nada contaminado en el cielo. Permítame explicar esto de otra forma para que puedan entender. ¿El Señor Jesucristo alguna vez pecó? No. ¿Era absolutamente santo? Sí. ¿Limpio? Sí.
Pero yo pregunto, ¿se le puso el pecado encima? Entonces, si un ser absolutamente perfecto se le puede poner el pecado y contaminar al que es perfecto, entonces también se puede contaminar un lugar perfecto en el cielo. El punto clave, hermanos y hermanas, es que el pecado no le pertenecía a Jesús. Se le imputó, se le atribuyó, pero no era de él. Igualmente, los pecados que entran al santuario no son del santuario. Se le imputan al santuario hasta que Cristo tome el sexto paso en su obra. Y vamos a hablar de eso en unos momentos. Noten Hebreos 9, 22 y 23. Y yo les voy a agregar algunas explicaciones porque la sintaxis de estos versículos es un tanto complicada. Dice aquí, hablando del sistema del Antiguo Testamento, y casi todo es purificado en el santuario terrenal, según la ley ceremonial, con sangre de animales y sin derramamiento de sangre de animales. Está hablando del sistema del Antiguo Testamento. No se hace remisión de pecados. Remisión es lo mismo que perdón. Ahora sigue diciendo en el versículo 23, fue pues necesario que las figuras, es decir, el santuario terrenal, de las cosas celestiales, el santuario celestial, fuesen purificadas con sangre de animales. Es decir, era necesario purificar el santuario terrenal con sangre de animales. Pero ahora escuchen. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Es decir, el santuario celestial tiene que purificarse con mejores sacrificios que los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento, porque la sangre de toros y machos cabríos no puede quitar el pecado. ¿Qué es lo que purifica el santuario celestial? La sangre de Cristo Jesús. Ahora, los pecados del pecador entonces entraban al santuario durante el curso del año. Pero ahora yo pregunto, ¿cómo podemos saber si el arrepentimiento de una persona es genuino o no? Hay personas que tienen lágrimas de cocodrilo, que lo que quieren es escapar del castigo. Oh, sí. Tenemos el ejemplo de Adán y Eva. Después que Adán y Eva pecaron, ¿estaban arrepentidos? No. Estaban tristes por las consecuencias, pero no del pecado. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Saben cuál es la mayor señal de que una persona no está arrepentida? Que le echa la culpa a los demás. Sí, yo le pegué, pero yo dije eso, pero me probó la paciencia. Cuando Dios viene y le dice a Adán, ¿qué has hecho? La mujer que me diste. Y viene la mujer y dice, ¿qué hiciste? A la serpiente que tú hiciste. No estaban arrepentidos. ¿Saben cuándo realmente se arrepintieron? Cuando a Adán le tocó ofrecer el primer sacrificio en un mundo donde no había muerte. Y Dios le dijo, ese animal representa a tu creador que va a ir a la tierra y va a sufrir la muerte en lugar de ti por tu pecado. En ese momento él entendió la terrible seriedad del pecado. Estaba verdaderamente arrepentido. Una cosa es estar triste por el pecado y otra estar triste por las consecuencias que va a aportar el pecado. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Cuando yo era niño, a veces me portaba mal y mi papá me mostraba la correa. Decía, te voy a dar fuerte. ¿Sabes lo que yo decía? Ay, no, papá, perdón, perdón, perdón. ¿Ustedes creen que yo estaba arrepentido de lo que había hecho? No, tenía miedo de la correa. Falso arrepentimiento. Tristeza por lo que puede aportar el pecado y no tristeza por el pecado mismo, por lo que le hizo a Cristo Jesús, el Salvador. ¿Cómo sabemos nosotros que el arrepentimiento es genuino? La única forma, hermanos y hermanas, es porque hay una reforma en nuestra vida. Hay un cambio
en nuestra conducta. Por eso la Biblia dice, escuchen bien, la Biblia dice que somos salvos por gracia a través de la fe, pero luego dice que seremos juzgados por obras. Salvos por gracia a través de la fe, pero juzgados por obras. Y usted dice, ¿es una contradicción? No, no es. Porque las obras demuestran si la fe es genuina. Jesús nos dijo, por su fe los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. La vida cambiada y reformada demuestra que tenemos una conexión con el Salvador, que realmente estamos tristes por el pecado, estamos arrepentidos, venimos confesando a Jesús, miserable de pecador soy, el pecado te llevó a la cruz, pero Señor, vengo confiado de que tú, si me arrepiento y confieso mi pecado, vas a poner tu justicia a mi cuenta. Ese es arrepentimiento genuino, pero hay arrepentimiento falso. No somos salvos por fe sola. No somos salvos por obras solas. No somos salvos por fe más obras. Somos salvos por una fe que obra. Porque una fe que no obra no es fe. ¿Cuál es el capítulo de la fe en la Biblia? El capítulo de la fe es Hebreos 11. ¿Ha notado que cada personaje en Hebreos 11 no solamente está creyendo algo, sino que está haciendo algo? Dios le dice a Noé, haz un arca. ¿Y qué dice Noé? Gracias, Señor, yo tengo fe en lo que tú dices. ¿Cómo mostró Noé su fe? Sacó los martillos y la madera. Abel ofreció un sacrificio. Moisés salió de Egipto. Todos los personajes del libro de Hebreos están mostrando su fe por sus obras. Las obras no salvan, pero las obras son evidencia de que hemos sido salvos de nuestra conexión con Cristo Jesús. Es decir, nosotros somos salvos por gracia a través de la fe, una fe que obra. Y por las personas que dicen que nuestras obras no cuentan para nada, el Señor Jesucristo, después de dar todas las señales de la segunda venida, en Mateo 24, después de eso hay 3 parábolas de Jesús. Una de esas parábolas es la de los talentos. El que no invirtió su talento se pierde. Está la parábola de las 10 vírgenes. Todas profesaban ser creyentes, pero 5 eran falsas. Y cuando se cerró la puerta estaban perdidas. Y tenemos la parábola de los cabritos y los corderos. Todas esas parábolas se están hablando a los que profesan a Cristo Jesús. Pero hay creyentes genuinos y hay creyentes falsos. Libro Conflicto de los Siglos, página 455 y 456. Dice esto: una reforma en la vida es la única prueba de un verdadero arrepentimiento. Y luego describe el verdadero arrepentimiento. Amaban lo que antes aborrecían y aborrecían lo que antes amaban. Los orgullosos y tercos se volvían mansos y humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos. Los profanos se volvían piadosos, los borrachos sobrios y los corrompidos puros. Las vanas costumbres del mundo eran puestas a un lado. Los cristianos no buscaban el adorno exterior del rizado de los cabellos, el ataviarse con joyas de oro o de la compostura de los vestidos, está citando al apóstol Pablo, sino el oculto del corazón, que consiste en la incorrupción de un espíritu manso y tranquilo, que es la hermosura en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que hace Jesús en el cielo, en el lugar santísimo, en su quinto paso? Es muy sencillo. En el juicio, Él va a examinar el caso de cada persona que profesó su nombre, para revelar a los seres celestiales si el arrepentimiento
fue genuino o no. Ese es el propósito del juicio. Y solamente juzga a los que profesan haber creído en Jesús. Los impíos, esos casos no son examinados en el lugar santísimo antes de la segunda venida de Jesús. Solamente los que profesaron a Jesús se van a examinar sus obras para ver si su fe fue genuina o no. Encontramos aquí en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro una explicación. Mientras los hombres moran todavía en la tierra, se verifica la obra del juicio investigador en los atrios del cielo. Delante de Dios pasa el registro de la vida de todos sus profesos seguidores. ¿Cuáles nombres surgen? Todos sus profesos seguidores. Todos son examinados según lo registrado en los libros del cielo y según sus hechos queda para siempre fijado el destino de cada uno. ¿Son importantes los hechos? ¿O solamente es suficiente creer en la cabeza? Los hechos comprueban si la persona realmente está conectada con Jesús. Ahora algunos dicen, pastor, pero ¿por qué Dios va a examinar los casos de todos los que profesaron el nombre de Jesús? ¿Acaso Dios ya no sabía si son genuinos o no? ¿Ustedes creen que Dios sabe quién es un creyente genuino y quién es uno falso? Claro que lo sabe. Entonces, ¿para qué un juicio? Porque el juicio no es para Él. El juicio es para bien de los seres celestiales. Para que ellos puedan ver que Dios ha sido perfectamente justo en tratar cada caso en el juicio. ¿Qué pensarían ustedes de un juez que viene un acusado delante del juez y no hay una investigación del caso, no se presenta evidencia ni nada, y dice el juez, te condeno a cadena perpetua? Y los que están viendo, perdón, si no se hizo una investigación o un juicio. Yo no necesito ningún juicio porque yo sé todo. ¿Qué pensaría la gente de un juez así? ¿Quién sabe si está diciendo la verdad? Así que para Dios, Él hace el juicio para convencer a los seres celestiales, a los ángeles y los habitantes de otros mundos que Él obró correctamente en cada caso que se examinó en el juicio. Yo pregunto, ¿en la iglesia hay trigo y cizaña? ¿Hay que separar el trigo de la cizaña? Sí, ¿y quién hace la separación? Nosotros no podemos. ¿Quién hace? En el día final, en el juicio, Dios separa el trigo de la cizaña. ¿En la iglesia hay peces buenos y peces malos? Ahora, no estoy diciendo que ustedes son peces. Los peces representan a los que reciben a Jesús. Seguid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Los peces representan seres humanos. Ahora, ¿qué representa el barco a donde se ponen los peces antes de llevarlos a la playa? El barco representa a la iglesia. Yo pregunto, la red del evangelio, la predicación del evangelio, solamente reúne en la red pececitos buenos. Cuando yo vivía en Venezuela, mis padres nos íbamos de vacación a una isla, la isla de Margarita, en el estado de Nueva Esparta. Los venezolanos saben de qué estoy hablando. Hoy es un desastre, pero en ese tiempo era una isla pristina, hermosa. Y una de las cosas que nos gustaba estando allí era ir a una playa que se llama El Tirano y ver entrar a los pescadores como a las 3:30, 4 de la mañana. Estaban entrando con sus redes y en esa red había toda clase de animales marinos. Había cazones, que son unos tiburones chiquitos. Había un pez feo así como parecía un renacuajo, una cabeza bien grandota y un cuerpo bien delgadito, así todo marrón, que si yo no lo tomaba con cuidado sacaba unas púas y lo pullaba a uno. Estrellas de mar estaban allí.
Y los pescadores metían todos los animales marinos en el barco. Llegaban a la playa y tenían 2 canastas. Varios estaban haciéndolo. Una canasta para los peces buenos y otra canasta para los peces que iban a botar. Hubo que hacer una separación. A la iglesia entran toda clase de peces. Verdaderos creyentes y falsos creyentes. Por eso Dios hace un juicio para revelar quiénes fueron genuinos y quiénes no, porque una profesión no es suficiente. Yo pregunto, ¿en la iglesia hay vírgenes sabias y vírgenes fatuas? Oh, todas tienen lámparas que representan la Biblia. Todas profesan estar esperando la llegada del esposo, pero hay 5 que son falsos creyentes. Por eso hay que hacer un juicio en el lugar santísimo. Hay que sacar los pecados del santuario de los que realmente reclamaron a través del arrepentimiento, la confesión y la fe. Todos esos pecados los saca Jesús del santuario. Yo pregunto, ¿hay cristianos que dicen Señor, Señor? No echamos demonios en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre, no profetizamos en tu nombre. Tienen que ser cristianos porque lo están haciendo en el nombre de Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Nunca os conocí. Apartados de mí, obradores de maldad. Hay personas que tienen apariencia de piedad, pero no tienen piedad. La Biblia dice sí. Tienen apariencia de piedad, según de Timoteo 3:5, pero no tienen el poder de la piedad. Yo pregunto, aún en el clero, ¿hay aquellos que se disfrazan como ministros de justicia? Oh, ya. Hay individuos que se disfrazan, son lobos y se disfrazan de ovejas. Todo esto está en la Biblia, lo que yo les estoy mencionando ahora. Por eso hay que hacer el juicio para mostrar quién fue un creyente genuino. Los pecados de quién pueden ser purificados del santuario. ¿Están entendiendo esto? Eso es lo que Jesús ha estado haciendo desde 1844. Comenzó con los que primero vivieron. Es decir, hubiera comenzado con Adán y luego con Eva y así sucesivamente todas las generaciones, y termina con los que van a estar vivos cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria. Es cosa seria eso, estar vivo cuando Jesús venga. ¿Están entendiendo esto o no? Es decir, se va a demostrar quiénes fueron genuinos recipientes de los beneficios que ganó Jesús con su vida, su muerte y su resurrección. Esta es buena teología adventista del séptimo día. Ahora yo pregunto, ¿es posible que Dios haya perdonado a alguien y luego le revoque el perdón? ¿O es que cuando Dios perdona, la perdona es para siempre? No. Y ustedes dicen, ¿la Biblia entonces enseña que Dios puede perdonar a alguien y entonces puede revocar el perdón? Sí. Si el arrepentimiento no fue genuino. Por eso es el juicio. ¿Recuerdan la historia de los 2 deudores? Había un individuo que debía 10,000 talentos. No podría haber pagado eso en varias vidas. Era una cantidad impagable. Y su amo le dijo, échenlo a cárcel hasta que pague la deuda. Y él clamó, él lloró, dijo, ay, por favor, dame tiempo que yo te lo pago. Y su amo dice, ¿qué me vas a pagar? No puedes. En muchas vidas no puedes. Y lo mandó a echar a la cárcel, pero siguió llorando y clamando. Y por misericordia, el amo le dijo, mira, porque has clamado a mí y estás arrepentido, tu deuda queda perdonada. Te puedes ir. ¿Verdad? Sí. Yo me encargo de cancelar esa deuda. ¡Wow! El individuo sale saltando en una pata, contento y feliz, y se encuentra alguien que le debe 100 denarios, que es una cantidad considerable porque el jornal era un denario, es decir, era un equivalente de 100 días de trabajo, pero podría haberlo pagado en cuotas.
y lo consiguió. Le dijo: págame lo que me debes. Y el individuo hizo lo mismo. Ay, por favor, dame tiempo y yo te perdono. ¿Qué tiempo ni qué pan caliente? Y lo agarró por el cuello y lo estaba ahorcando. Los siervos del amo, que representan los ángeles que registran nuestras acciones para ver si somos creyentes genuinos, fueron y le contaron al amo: ¿sabe lo que hizo ese sinvergüenza? Que tú perdonaste una deuda que nunca podía pagar. Consiguió uno que le debía una deuda pequeña y lo estaba ahorcando para que le pagara inmediatamente. Y el amo dijo: tráiganme ese sinvergüenza para acá. Ese es el juicio. Y le dice: ¿yo acaso no te perdoné una deuda que tú no podías pagar? Como Cristo paga una deuda que nosotros no podemos pagar. Indudablemente, con una sonrisa así, dice: sí, muchas gracias, aunque el texto no lo dice. Y entonces el amo le dice: ¿no deberías haber tú perdonado a uno que tenía una deuda que sí se podía pagar? Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, dijo Jesús. Y dice que lo mandó a echar a la cárcel hasta que pagara la deuda. ¿Le revocó el perdón? Le revocó el perdón porque era un falso creyente. Él no estaba arrepentido de estar endeudado, estaba arrepentido de que iba a parar en la cárcel. Hay muchos cristianos así. No, yo no quiero ir al infierno, así que me voy a portar bien. Hay cristianos en la iglesia que parecen ejemplares, que cuando su nombre aparezca en el juicio se va a demostrar que fueron hipócritas. Pero solo Dios puede leer el corazón. Y en el juicio Dios va a sacar todas las cosas a la luz y va a demostrar quién metió los pecados a través del arrepentimiento, la confesión y la fe en Jesús genuinamente. Todos esos pecados que entraron al santuario ahora van a ser tomados y van a ser sacados del santuario. Y esto nos va a llevar al sexto paso, pero permítame mencionar primero este punto. Les doy una ilustración. Yo trabajé en la Asociación de New Jersey, al este de los Estados Unidos, por 6 años. Era director de conquistadores y director de jóvenes y coordinador de la obra de habla no inglesa, porque había iglesias de varios diferentes idiomas. Y eso queda más o menos, si uno maneja en carro, como 1 hora y media, 2 horas hasta la ciudad de Nueva York. Yo nunca manejaba el carro en Nueva York, porque en primer lugar el tráfico es terrible, el costo para cruzar el puente o el túnel es alto, y luego para estacionarse puede uno gastar $40 o $50 para estacionarse allí. Así que lo que yo hacía era tomar el tren. Y la forma como funcionaba el tren era que uno iba y compraba la boleta y entraba al tren, no había nadie en la entrada para pedirle a uno la boleta que uno compró. Uno entraba y se sentaba en el tren. Empieza a rodar el tren y entonces uno ve de la parte de adelante del vagón que ahora viene un individuo que está pidiendo los boletos. Ahora, ¿creen ustedes? Yo compraba siempre boletos. ¿Creen ustedes que yo dije: ay, qué susto, va a pedir la boleta? No, ¿tenía yo confianza? Sí. ¿Por qué? Porque había comprado la boleta. ¿Tenemos que tenerle miedo al juicio? No, si tenemos la boleta. Si hemos reclamado genuinamente la sangre de Cristo, no tenemos ningún problema con que Él examine nuestra vida. Y hay un último ejemplo. ¿Recuerdan en una parábola en Mateo, el capítulo 22, donde se celebró la boda de un personaje que representa a Jesús, quien se casa con su pueblo, y se metió allí un individuo que no tenía el manto? ¿Qué representa el manto? La justicia de Cristo, que reclamamos individual y personalmente. No tenía el manto.
Y sale el rey a mirar a todos los huéspedes y le dice a ese que no tiene manto: oye, ¿cómo entraste tú aquí sin el manto? Yo pregunto, ¿esto está sucediendo después de la segunda venida? ¿Será que Cristo va a llevar a algunos al cielo y cuando están ahí en el cielo dice: ¿y cómo entraste tú aquí? No, eso está hablando del juicio investigador. Se investiga el manto de la persona para ver si está cubierto de la justicia de Cristo Jesús. Es decir, eso es un retrato del juicio investigador. No es un retrato de algo que sucede después de la segunda venida de Jesús. Vamos al sexto paso. Sexto paso es cuando Jesús toma todos los pecados del santuario, que él ha demostrado que las personas que confesaron esos pecados recibieron perdón, y va a tomar todos ese registro de pecados y los va a sacar del santuario, va a purificar el santuario de todo ese registro de pecados y va a ir a la entrada del santuario, a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahora, ¿qué representa el atrio? El atrio representa la tierra. En el cielo el templo no tiene atrio, porque el atrio representa la obra terrenal de Jesús. Fue en la tierra que Jesús vivió su vida perfecta. Fue en la tierra que Jesús murió. Fue en la tierra que Jesús resucitó. Es decir, ahí en la entrada del tabernáculo va a estar un macho cabrío Azazel, que simboliza a Satanás. Vamos a leer Levítico 16:7. Dice: después tomará los dos machos cabríos, porque uno era para el Señor y el otro era para Azazel. El macho cabrío para el Señor se sacrificaba, pero el otro macho cabrío no. Así que dice: después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Dónde va a estar Satanás cuando todos esos pecados que se sacan del santuario, de los que fueron genuinos, dónde se van a colocar? Se van a colocar sobre la cabeza de Azazel, símbolo de Satanás, porque Satanás es el originador, el instigador y el perpetuador del pecado. Él es culpable de la existencia del pecado. Y la responsabilidad es colocada sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Vamos a leer Levítico 16:20 al 22, a donde está la ceremonia del Antiguo Testamento que representa lo que va a suceder al final de la historia. Dice aquí: cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, es decir, una vez que el santuario ha sido purificado o limpiado, hará traer el macho cabrío vivo. Para este tiempo ya se ha sacrificado el macho cabrío del Señor, que representa la muerte de Cristo Jesús. Su sangre es la que purifica el santuario, porque se demuestra que los creyentes genuinos reclamaron su sangre, recibieron los beneficios de su sangre. Así que dice: hará traer el macho cabrío vivo. Y ahora escuchen: y pondrá a Aarón sus dos manos. El servicio diario era una mano, pero pondrá sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Interesante ceremonia. ¿De dónde vinieron todos esas rebeliones, iniquidades y pecados que se colocan sobre la cabeza de Azazel? Del santuario. De los pecados que entraron legítimamente por la sangre de Cristo Jesús, que ahora el sumo sacerdote está sacando y colocando sobre la cabeza de Azazel. En nuestro tema del sábado en la mañana, donde vamos a hablar del santuario en el libro de Apocalipsis, vamos a ampliar más este punto, la ceremonia
del macho cabrío Azazel. Así que fíjense, en el servicio diario, el pecador colocaba la mano sobre la víctima, luego se mataba a la víctima y la sangre, llevando el registro del pecado, se metía en el santuario. En el día de expiación, el día del juicio, el sumo sacerdote sacaba los pecados y los colocaba sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Ahora quiero leerles una cita que viene de la enciclopedia judaica, muy interesante, identificando quién es Azazel. Azazel se identifica en el libro de Enoc, es un libro apócrifo, como el líder de los gigantes rebeldes que vivieron antes del diluvio. Le enseñó al hombre el arte de hacer guerra, de fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas, y a las mujeres el arte de seducir por medio de la ornamentación del cuerpo, el teñir del cabello, el pintarse el rostro y las cejas, y también le enseñó al pueblo los secretos de la hechicería. Interesante la comprensión que tenían los judíos de la identidad de Azazel. Finalmente Dios le mandó al ángel Rafael, que la Biblia no menciona, que lo atara y encadenara a las rocas ásperas y escarpadas del Duduel, a donde ha de habitar en las tinieblas totales hasta el gran día del juicio, cuando será echado al fuego para consumirse para siempre. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es este Azazel? Este Azazel no es más ni menos que Satanás. Él fue el que hizo todo esto que menciona esta cita de la enciclopedia judaica. ¿Saben dónde se cumple esto? Durante los 1000 años. Después de la segunda venida de Jesús, Satanás estará en este planeta sin habitantes. Porque cuando Cristo regrese, todo pecador que se quede aquí va a perecer. En el milenio no habrá habitantes vivos en este planeta. Solamente Satanás y sus ángeles, que no son humanos, son angélicos. No solo estará esta tierra sin habitantes, sino estará en una condición desértica. Jeremías 4 dice que miré la tierra y estaba desordenada y vacía, como antes de la semana de la creación, y los cielos, y no había en ellos luz. Ahí le va a tocar a Satanás permanecer cargando la culpa del pecado por 1000 años. Y él sabe lo que le espera después de los 1000 años. Cuando estudiemos el sábado por la mañana el tema sobre el santuario en Apocalipsis, vamos a encontrar que después de los 1000 años, todos los impíos van a resucitar. Y Satanás ahora estará desatado de su prisión. ¿Saben cuál es la prisión? Yo pregunto, ¿cómo puede engañar Satanás? Porque tiene gente. Pero si pierde toda su gente, ¿tiene poder para engañar? No. El atar de Satanás significa que todos los que engañan están muertos. Y el desatar a Satanás después de los 1000 años significa que los impíos resucitan y nuevamente tiene a quienes engañar. ¿Están entendiendo eso? Y entonces, fíjense, Dios ha convencido a todos los seres celestiales que Él fue justo en salvar a algunos y condenar a otros. Durante los 1000 años también hay un juicio. Los que son fieles a Dios serán llevados al cielo durante los 1000 años. Y el apóstol Pablo dice que van a juzgar al mundo. 1 Corintios 6, 1 al 3, van a juzgar al mundo y van a juzgar a los ángeles. ¿Cuáles ángeles? Satanás y sus ángeles. Y van a pronunciar juicio. ¿Por qué hace Dios un juicio durante los 1000 años? Porque los fieles que fueron al cielo van a darse cuenta que no hay ciertas personas que ellos estaban seguros que iban a llegar allá y no están. ¿Y por qué ese anciano que parecía tan piadoso en la iglesia, por qué no está aquí? Entonces Dios va a abrir los libros para mostrar ante los fieles por qué condenó a los que están muertos en la tierra.
De esa manera han sido convencidos los seres celestiales en el juicio antes de la segunda venida. Durante el milenio convencerá a los fieles que Dios fue justo en condenar a los impíos. Pero falta un grupo por convencer. Y es Satanás y sus ángeles y los impíos. Y después del milenio, todo esto lo vamos a estudiar cuando en el tema del sábado en la mañana. Solamente les estoy describiendo lo que pasa. Y entonces Dios, después del milenio, cuando Satanás tenga otra vez todos sus seguidores para engañarlos, se van a preparar para atacar la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 28 y 9 lo describe. Dice que el número de las tropas es como la arena del mar. ¿Cuánto es la arena del mar? El Espíritu de Profecía dice que el número es mayor a todos los ejércitos que pelearon en todas las guerras, en toda la historia del planeta Tierra. Tremendo. Y cuando están a punto de atacar la ciudad, Dios en visión panorámica por encima de la ciudad muestra toda la historia de la raza humana. Todo esto está en el libro de Apocalipsis. Les muestra desde el comienzo del pecado, toda la trayectoria del pecado hasta el final. Y el papel que jugó Satanás en engañarlos a ellos. Y Ezequiel 28, 2 al 10 dice que cuando los impíos ven la historia, ellos dicen Dios tenía razón y Satanás es el enemigo. Y en vez de atacar la ciudad, se van a lanzar contra Satanás. Porque finalmente se dan cuenta que Dios tenía razón, no Satanás. Y entonces desciende fuego del cielo y consume a Satanás, a sus ángeles y los impíos. Y luego viene el séptimo paso, y es que el Señor Jesucristo va a vivir en nuestro campamento por la eternidad. Así que todo empieza en el campamento y termina en el campamento. Y tenemos todos los pasos desde el comienzo hasta el fin. Hermanos y hermanas, esta es la doctrina cardinal de la Iglesia Adventista del séptimo día. Si nosotros rechazamos esto, no tenemos por qué llamarnos adventistas del séptimo día. Porque en realidad la salvación no es un evento, es un proceso. Y el propósito del proceso es que no queden cabos sin atar, que todo ser del universo confiese que Dios es justo y verdadero. Solamente en ese momento puede Dios destruir el pecado y los pecadores, y el mal no se levantará otra vez después que el pueblo de Dios ha visto todo lo que causó el pecado. Estos pasos son la vacunación del universo. No se levantará el pecado por segunda vez. Termino leyendo Apocalipsis 21, 2 al 4. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. El tabernáculo de Dios es Jesús. Él tabernaculó entre nosotros.
he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y así termina el gran conflicto. ¿Cómo les parece este panorama? Espectacular. Yo siempre he soñado que Hollywood produjera una película fidedigna como lo describe el conflicto de los siglos. Sería espectacular. Para el mundo sería wow. Pero no necesitamos esa película porque tenemos la descripción en la Biblia del proceso que sigue Dios. Entonces yo pregunto, ¿qué es lo importante? Hermanos y hermanas, lo importante es que nosotros nos entristezcamos por el pecado. Lo confesemos. Confiemos en la justicia de Cristo Jesús. Y recibamos el poder del Espíritu Santo que sucede en el bautismo para tener poder para vencer el pecado. ¿Usted conoce ese texto que dice, casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Ah, gracias. No dice casi todo lo puedo, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios no solamente quiere dar perdón, sino que quiere dar poder para vencer el mal cuando venimos a Jesús. Padre, gracias te damos por esta perspectiva tan espectacular que tú creaste para resolver de una vez por todas el problema del pecado, para que no se levante más nunca, porque ¿quién va a querer experimentar con el pecado después de ver lo que ha causado? Padre, queremos estar allí cuando tú vengas a habitar en nuestro campamento. Te ruego, Señor, que si hay alguien aquí en esta noche que no ha hecho una entrega total y completa de su vida a Jesús, que tu Santo Espíritu les hable a sus conciencias y tome la decisión de hacer una entrega sin reservas a Jesús y que reciba el poder para vencer el pecado. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, una guía segura en un mundo que anda tan enredado y confundido. Pedimos que nos prepares un lugar, porque queremos habitar contigo por la eternidad y con tu querido Hijo Cristo Jesús. Te pedimos estas cosas y te agradecemos y glorificamos por ellas en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Amén.